Ok, muchachos, nuevamente buen día. Vamos ya dando inicio a esta sesión académica. De antemano, necesito que me ayuden bastante. Estoy un poco difónico, ¿ok? Entonces, me imagino que, me Escucha imagino, bajito, pero que hable duro. no puedo, chaval, ¿ok? Ah, Estoy difónico, ¿ok? Entonces, hoy más que todo, son ustedes quienes me van diciendo todo eso. Yo únicamente voy dando indicaciones. Eh, Vamos aquí, con base a todo esto que se ha dado hasta este momento, eh, han ido avanzando bien, ¿ok? Entonces ya hoy se dan continuación a esos temas, se va llevando un poco más allá a qué es este tipo de estadística. Estamos siguiendo ese contenido temático. Tenemos un tema llamado medidas de tendencia. Bien, entonces a modo de inicio tenemos un enfoque, un énfasis a qué son ese tipo de medidas de tendencia. Después damos un concepto más detallado de todo esto, ¿ok? ¿Quién inicia? las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que representan, que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más usadas son media, mediana y moda. Ok, entonces tenemos aquí que vienen unos nuevos conceptos, media, mediana y moda, que ahí es donde nos ubicamos en esta temática, ¿ok? Después damos esa definición y vemos cómo se halla cada una de ellas según cada tipo de conjunto de datos. Cosa que ustedes entiendan bien este tema llamado medidas de tendencia. Usted tiene que tener un dominio, un buen dominio, ¿sí? No digo ni de 70 ni de 80%, sino de 90 y más. Bien, de que de todos estos conceptos que continúan. Bien, hoy iniciamos, tenemos mitad y mitad. Mitad de sesión es definiciones, conceptos y cositas que ustedes no vayan entendiendo, pues me van diciendo de inmediato. Concepto uno, llamado como. ¿Qué conceptos se necesitan? Conceptos asociados. Tablas de frecuencia. Habla de frecuencia. Definición. La tabla de frecuencia o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestras. Ok, entonces, ¿qué nos dice este concepto uno? ¿Qué función tiene? ¿Qué ella qué? Su función es que, Ordenar los datos. exactamente, mediante una qué. Unas tablas Una- de frecuencia. Exacto. ¿Qué se tiene en cuenta aquí? Un nuevo concepto, ¿sí? Ese concepto llamado como. Bien. Entonces, Frecuencias. este concepto eh, se da de distintos modos. Ok, este concepto se da de distintos modos. A continuación, vemos cada uno de esos modos en que se da este concepto. Cosa que usted identifique qué es cada cosa. Bien, siguiente concepto, siguiendo este documento, vamos, Modalidades. La modalidad
cada una de las maneras en que se presenta una característica. Por ejemplo, en el caso de que las características fuese el género, varón y mujer, sexo, varón y mujer, carrera, matemáticas, estadística, biología, física, etc. Curso, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y doctorado. Número de hijos, 0, 1, 2 y 3. Estatura, ingresos, un intervalo numérico. Ok, entonces, ¿qué viene siendo este segundo concepto? No es nada más y nada menos que se está estudiando, ¿ok? ¿Qué se está estudiando? Bien, eso es todo. En un momento damos también este concepto y como ya ustedes han visto matemática básica, yo sé que ustedes ya manejan ese concepto, ¿sí? Es cuestión de que debemos aprender un enfoque. Y ahí sí vienen estos tipos vienen aquí estos conceptos que son asociados a qué, a ese concepto uno, esos tipos que había dicho. Iniciando con una que, vamos, que continúa. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es una medida estadística que nos da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios. Esta medida se representa mediante las letras F, I. La letra F se refiere a la palabra frecuencia y la letra I se refiere a la realización y estima del experimento aleatorio. Bien, entonces, fíjense que se identifica como F sub I. Bien, está F sub I. ¿Qué viene siendo F sub I? ¿Qué significa F sub I? Cuando ustedes vean F sub I, ya saben que eso significa Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. que eso no es nada más, nada menos que esa cantidad de veces que se que Se repite un suceso. Se repita un suceso. exactamente. Supongamos que en mi conjunto de datos yo tenga esos números que están contenidos, digamos, de 20 a 100. Entonces, en mi conjunto de datos, ¿cuántas veces está 25? Entonces, si 25 en mi conjunto de datos está, digamos, 11 veces, no es cuestión de que yo anote 25, 25, 25, 25, 11 veces, sino que yo diga que si yo tengo a 25, yo tengo a 25, o sea, dependiendo qué tipo de conjunto tenga, sea X sub I, 25, entonces yo acá anoto F sub I y hago ese conteo y yo digo que está 11 veces, ¿sí? Dependiendo qué conjunto de datos tenga, eso viene cierto. Entonces, F sub I, así como está aquí, cantidad de veces. Siguiente concepto. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población muestra, F sub I, entre el total de valores que componen la población muestra, N. Siga. Para calcular la frecuencia relativa, antes es necesario calcular la frecuencia absoluta. Sin ella no podríamos obtener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se representa con las letras H, I H y sub H sub I. Y su fórmula de cálculo es la siguiente. Bueno, entonces en este siguiente concepto nos dice que cómo se halla, hombre, se halla mediante un cociente. ¿Qué es un cociente? ¿Qué es un cociente? Díganme. Cociente no es nada más y nada menos que una que. Es el resultado que se halla tras dividir un número por otro, ¿no? Exactamente. Cociente es división. Cociente es una división. ¿Bien? Se efectúa una división. Una división
¿De quién con quién? Fíjense que aquí me está diciendo que cómo hallamos esto, hombre, sencillamente antes usted tiene que tener ese conteo de su conjunto de datos, o sea, a quién usted necesita a f sub i, ¿sí? Usted necesita f sub i, aquí me está diciendo, usted necesita f sub i, y que usted me diga que me está hallando h sub i, entonces no es nada más, nada menos que haga esa división de f sub i dividido en n. ¿Qué significa n? Cantidad de datos que tenga mi conjunto. Ok, n cantidad de datos que tenga mi conjunto. ¿Cómo llamamos a n? ¿Cómo llamamos a esa cantidad de conjuntos? Si no me dice específicamente, puede que usted cuente o que usted se siga de este siguiente concepto llamado como. Frecuencia absoluta Frecuencia acumulada. absoluta. Ok, La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las siglas F sub i. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada, hay que calcular primero la frecuencia absoluta, F sub i, de la población o muestra. Para ello, los datos se ordenan de menor a mayor y se colocan en una tabla. Una vez hecho esto, la frecuencia absoluta acumulada se obtiene de ir sumando las frecuencias absolutas de una clase o grupo de la muestra con la anterior. Primer grupo más segundo grupo por primer grupo, más segundo grupo, más tercer grupo y así sucesivamente hasta llegar a acumular del primer grupo al último. bueno, entonces fíjense una cosita. Concepto llamado como. ¿Cómo se llama este? Frecuencia absoluta acumulada. Vea que se identifica con una f sub i. ¿Qué sucede? Que esta f es ¿qué? Mayúscula. Y esta que vimos antes, que también se identifica con Minúscula. esa. Tengan en cuenta eso. ¿Cómo hallamos esto? Hombre, sencillamente, ¿cómo hallamos esta? Antes se necesita ¿quién? A esa f sub i, a esta que significa ¿qué? Frecuencia absoluta. Y no es nada más y nada menos que una suma sucesiva. Digamos, una suma sucesiva. Así hallamos eso. O sea, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué obtenemos con esto? Obtenemos a n, cantidad de datos en mi casilla. Obtenemos a n. Ya en un punto después, ya ahí sí vemos cómo se hace. ¿Ok? ¿Qué más? Es bueno que vayan anotando cada uno de estos que después voy llamando. Yo puedo decir hoyos, ¿qué significa esta f sub i, hoyos? ¿Cómo se halla h sub i, 8a? 8a, ¿cómo se halla h sub i, 8a? Se fue 8a. ¿Cómo? ¿Cómo se halla h sub i? ¿Cuál de las dos? ¿La H sub minúscula o la i. mayúscula? No he dicho, hasta el momento llevo una apenas. Suma sucesiva de los datos. H sub i, no. ¿Cómo se halla h sub i? ¿Quién llamamos aquí? ¿Quién se anima? Bustamante. ¿Cómo se halla h sub i, Bustamante? Profe, no es frecuencia inicial sobre n, creo que. ¿Cómo me dijo? Frecuencia inicial dividido entre n, que no Inicial. sé. Esa no hemos estudiado esa. Es Frecuencia absoluta. frecuencia absoluta, profe. Absoluta. Entre Dividido. Absoluta, eso. Dividida en N. cantidad de datos. Bien, entonces vamos al siguiente concepto, llamado como. Frecuencia relativa acumulada. Bien, ¿qué nos dice? Mm,
La frecuencia relativa acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de las observaciones o valores de una población o muestra. Esta se representa por las siglas H sub I Con H que, mayúscula. entonces, ¿cómo hallamos esta? Así mismo como se halla este concepto visto antes. ¿Qué sucede? Que acá veníamos hallando a este tipo de F sub I y veníamos sumando. Hacíamos esa suma sucesiva. Acá en este caso también se hace una suma sucesiva, sino de F, sino de este tipo de H, que significa Frecuencia absoluta. no, H no significa. Frecuencia relativa. Exacto. Vamos sumando sucesivamente eso ahí. Bien, entonces siguiente concepto. Intervalos de clase. Los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clase. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Límites de la clase. Sí, siga. Cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase. Amplitud del intervalo. La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. Bien, muy bien. Entonces, ahí sí nos vamos acá a esto que habíamos visto en matemática. ¿Qué es esto? ¿Qué me dice? Ya vimos eso. ¿Qué me Que dice? toma valores, profe. Sí, ¿de dónde a dónde? Me dice Tania. Por conjunto, ¿no? Sí. Cuando vimos esto y decíamos, cuando decíamos esto, cositas como esta. Hombre, téngase su conjunto que está contenido o que va de dónde a dónde. Supóngase que vamos de aquí. ¿Que vamos de dónde? De A a B. Exactamente, suponiendo que A sea 5 y que B sea cuánto. 9. 10. 10. Bien. Y supóngase que aquí, dejemos aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué me indicaba mi conjunto? Mi conjunto me decía que 5 si estaba contenido, se iniciaba desde 5 y llegaba a un poquito menos de 10. ¿Ok? O sea, digamos que mi conjunto iniciaba en 5 y llegaba hasta 9.9, una suposición. Bien, más no me tocaba 10, no llegaba a 10. Bien, en ocasiones, en textos, en videos que ustedes busquen, puede que también hayan esto. Hagan así, de 5 a 10. ¿Qué sucede? Que ellos te dan una definición, te dice de cómo están haciendo eso. Sí, te están diciendo de que 5 no está de que 5 sí está contenido y de que 10 no. Así de sencillo. En mi caso, como ya estudiamos, ya vimos eso, vamos a seguir usando esas notaciones vistas. O sea, usemos así. Bien. ¿Qué me indica ese 5? ¿Quién viene siendo ese 5? ¿Quién me dice quién viene siendo 5 y quién viene siendo 10? Díganme. A y B, profe, no. No, exactamente. O sea, así es, en esa definición que se dio, sí. Sino que acá viene siendo quién. ¿Ese qué? El 5 el límite Sí, inferior. que el límite de la clase. Y 10, El límite superior. exactamente. Que después, cuando avancemos de hoy en 15, ya damos unos nuevos conceptos como estos.
Ok, eso basado ahí. ¿Qué más nos dice? Acá teníamos que se hallaba qué, esa qué. La diferencia. Eso es signo menos. Bien, signo menos. ¿De quién con quién? En este caso estoy hallando 10 menos ¿cuánto? Menos 5. ¿Eso cuánto me da? 5, Menos 5. 10. ¿Quién viene siendo ese 5? ¿Ese qué? ¿O esa qué? Amplitud de intervalos. Eso se denomina como A sub I. Bien. Además de ello, tenemos un siguiente concepto llamado como Marca de clase. ¿qué nos dice? La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Se representa con X sub I. X sub I, o sea, punto medio. Cuando nos dicen punto medio, ¿qué se hace? Se hace una semisuma. ¿Una semisuma de quién? De esto, sencillamente, de esto que tengamos acá en cada uno de estos. Bien. Entonces, como es una semisuma, ¿cómo se hay una semisuma? Efectuamos 5 más 10. 5 más 10. 15 semisuma dividido 2. 15 dividido 2. 7.5. ¿Quién viene siendo 7.5? X sub I, llamado como Marca de clase. Punto medio. sí, La pues, marca de clase. exactamente. Así se halla cada uno de ellos. Entonces, cositas como esas, se necesita que ustedes manejen muy bien, cosa que hagan un buen punto y demás. Bien. Entonces, con base a todo eso dicho, ahí sí vamos dando nuevamente ese concepto de este tipo de medidas, de este tema que se está estudiando hoy y muchas cosas más. Y continúa. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. A veces tratamos con una gran cantidad de información variable que presentan muchos datos y muy dispares. Datos con muchos decimales de diferencia, signo o longitud. En estos casos siempre es preferible calcular medidas que nos ofrezcan información resumida sobre dicha variable. Por ejemplo, medidas que nos indiquen cuál es el valor que más se requiere. Sin perjuicio de lo anterior, no hay que irse tan lejos. Si miramos la siguiente tabla que muestra el salario que cobra cada uno de los trabajadores de una empresa que fabrica cajas de cartón, tendremos lo siguiente. Ok, así como vemos aquí, ¿sí? Vemos estos datos y ya sabemos de qué está haciendo mención. Pueda que usted se diga. Continúe. Alguien podría preguntarse, ¿cuánto gana el trabajador promedio de esta empresa? En ese caso, las medidas de tendencia central nos podrían ayudar. Las medidas de tendencia central son: Bien, entonces, cuando nos hacemos mención de esto, ¿qué medida de tendencia se usa? ¿Qué medida de tendencia viene siendo? Eso y muchas cosas más. Eh, ¿Quién es ese dato que más está en mi conjunto de datos? ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? Y obviamente vamos estudiando cada una de esas medidas de tendencia y después hacemos unos puntos específicos donde cada uno de ustedes se dé cuenta de cómo funciona. Medida de tendencia una, llamada como media aritmética. definición.
La media aritmética corresponde al promedio de todos los valores de la muestra. La media aritmética se obtiene adicionando todos los valores X, F y dividiendo el resultado por el número total de datos, N. Bien, entonces aquí tenemos a X sub I, que viene, ¿qué significa X sub I? La marca de clase. Ok, eso dependiendo de qué tipo de conjunto tengamos. Hay dos tipos de conjuntos. Bien, hay dos tipos de conjuntos. Están estos. Esto, tenemos más bien esto que estudiamos hoy. Y ya de hoy en 15 estudiamos estos que siguen. Digo de hoy en 15, ya que de hoy en 8 es fecha de examen. Bien. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Tomamos a X sub I, que si estamos en este conjunto, no es nada más y nada menos que ese dato específico que usted tenga. Se llama X sub I. Ya cuando estamos en este siguiente conjunto de datos, ahí sí significa eso que ustedes me han dicho. Bien. ¿Qué significa este puntico medio aquí? Que se hace una ¿qué? Multiplicación. Exactamente con F sub I, que ya sabemos qué significa. ¿Qué significa este F sub I? Frecuencia absoluta. Exactamente. Eso. Y eso que nos va dando, todo eso que nos den, cada una de esas casillas se suman y se divide en n. ¿Qué significa n? Número de Los datos de los números de datos. Que La tendrá cantidad de dicho datos. conjunto. Bien, eso es. Entonces, antes que continuemos con media, con mediana, si ya estudiamos media, vamos con mediana. Necesito, bueno, ya nos queda poquito tiempo de este video, entonces hagamos una cosa. Ya tengo asistencia, nos desconectamos y se conectan de nuevo.